queridos, un abrazo, bendiciones, buen día ya, comenzando un nuevo mes en este año 2021, el mes de marzo, ya día 1 de marzo, lunes 1 de marzo, y estamos acá, como siempre, buscando del Señor, como lo estamos haciendo constantemente de lunes a sábado, desde 6:45 de la mañana, hasta las 7 de la mañana aproximadamente, estamos siempre compartiendo. Saludo ahí a Juanito Astorga, mi querido hermano Juanito Astorga, que está conectado acá cerca de Temuco, camino a Labranza. Mi hermana Patricia Vera Cifuentes de Lonquimay. También está conectada Lisette Gajardo, ahí en Delicias Caseras Vilcún, desde Vilcún. Mi hermana querida Verena Cortés de allá de Lonquimay, también un gran abrazo, mi hermana amada. Mi hermana María Gutiérrez, buenos días, allá en Vilcún. Alejandrito Sangüesa, acá en Temuco, un abrazo. Mi querida hermana Edith Sandoval Gallardo, de allá de Vilcún, el sector de Codingüe, muy bendecida. Mi amada hermana también ahí conectada, Elizabeth Jaque Riquelme, desde Lonquimay, un gran abrazo. Sandrita Bustos también allá en San Ramón, un abrazo grande, querida, bendiciones. Vamos a llamar a la hermana María Angélica para conectarla también esta mañana al devocional. Un buen día, queridos, un buen día para seguir creciendo y avanzando. Espero hayan disfrutado del culto del día de ayer. Terminamos un tema acerca de la declaración del Padre sobre nuestra vida, lo que somos. Levantémonos en este tiempo en nuestra realidad e identidad en Cristo. Aleluya, damos gracias al Señor. Bendito es nuestro Dios. Mi hermana querida, buen día. Voy a dejar el teléfono aquí al lado, ¿ya? Ahí está mi hermana María Angélica, también ya conectada. Y vamos a ir a la palabra esta mañana. Creo que el Señor claramente nos está hablando. Y ayer me quedé un buen rato yo pegado con el texto de Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16, lo leímos en la Reina Valera ayer. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la palabra de Dios para todo dice el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo, amados, queridos hermanos, está constantemente hablándonos y recordándonos quiénes somos en realidad y que somos hijos de Dios. ¿Y a dónde te habla el Señor? Le habla a tu espíritu, le habla a tu ser espiritual, a lo que tú realmente eres. Dice la Escritura que somos espíritu, alma y cuerpo. Es ahí en donde el Espíritu de Dios está hablando y ministrándote cada día. Y yo ayer les decía, necesitamos ser gente sensible al Espíritu Santo. Necesitamos ser gente que preste atención a la voz del Espíritu. Necesitamos, queridos y amados hermanos, partir cada día con esta atención a la que Dios nos está hablando. Dios quiere que nosotros caminemos en su propósito, en el propósito diseñado para nosotros, pero también debemos entender que para entrar en ello necesitamos estar atentos a su voz. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Seamos gente sensibles a la voz de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? Le habla a tu espíritu, le habla a tu corazón de manera constante. ¿Cómo Dios también me habla? Lo hemos enseñado muchas veces, es a través de su palabra. Por eso necesitamos nosotros estar atentos a la voz del Espíritu. ¿Qué te está hablando cada día el Señor? Te está recordando una realidad, la realidad que tú y yo hoy día tenemos como hijos de Dios. Hoy día no quiero tomarme mucho tiempo porque la verdad es que quiero que vayamos paso a paso, pero que vayamos entendiendo y aplicando en nuestra vida lo que nosotros debemos hacer. El libro de Juan, capítulo 14, Jesús está hablando antes de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y está hablando acerca del Espíritu Santo que iba a venir a nosotros. Y él dice, Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solo te va a hablar, ni solo te va a enseñar, sino que además te va a recordar todo lo que el Señor nos ha dicho. Por eso tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios, que aquí está la voluntad de Dios conocida para nuestra vida. Lo expresado en el general de la Escritura nos habla y nos muestra sus principios, nos muestra el Padre su corazón, el Padre nos manifiesta sus pensamientos a través de su palabra, nos manifiesta su voluntad a través de su palabra. Entonces, querida iglesia, necesitamos ser gente que conoce su voluntad, que conoce esta voluntad general, que es la voluntad conocida, para que así tú y yo empecemos a entrar en el propósito personal y específico con tu vida y tú puedas conocer la voluntad específica de Dios para ti. Por eso necesitas congregarte, por eso necesitas estar conectado con una casa espiritual para ser alimentado. Y del alimento, yo siempre se lo enseño, de lo que tú te alimentas es el resultado que tendrás de vida. Entonces el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a caminar conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a recordar las promesas de Dios. El Espíritu Santo te va a recordar los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo siempre te va a hablar, querido, querida, y te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Entonces, amados, seamos sensibles al Espíritu de Dios, seamos sensibles a la voz de Dios que le habla a diario a tu espíritu, que te recuerda, tú eres hijo de Dios. No te olvides, somos hijos de Dios, y eso no es un título, queridos amados hermanos, no es solo un nombre que se nos dio, sino que es un derecho y es una posición legal que hoy día tenemos delante del Padre. Pero necesitamos ser gente del Espíritu, gente que está oyendo la voz del Espíritu, gente que camina conforme a la palabra. Lo repito, Jesús lo dice ahí en Juan 10, dice que sus ovejas oyen su voz. Oye la voz del Señor, mis ovejas oyen mi voz. Queridos, presta atención, oye la voz del Señor. Y yo las conozco y me siguen. Oye la voz del Señor, querida iglesia. Y sigamos y caminemos en el propósito de Dios, caminemos en su voluntad conocida. ¿Cuál es su voluntad conocida? Lo que está expresado en su palabra. Aquí está la voluntad conocida de Dios. Amados, queridos, cuando nosotros caminamos en su voluntad conocida, entonces, amados míos, empezaremos a ser cada día más sensibles a la voluntad específica de Dios contigo y conmigo. Porque aquí está la expresión general. Caminemos. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios nunca irá, queridos, contraria a la palabra de Dios. La voluntad de Dios nunca va a ir en contra del carácter de Dios, de cómo Dios es. La voluntad de Dios, amados míos, es buena, es agradable, es perfecta. Amados, oigamos la voz correcta. Y no solo la oigamos, sino que sigamos la voz del Espíritu. ¿Por qué estoy tocando este tema? Y no sé si mañana seguiremos un poco avanzando en esto. Pero Dios me ha inquietado en estos días. Y yo he estado citando, y ayer igual lo hablé un poco, cuando le cité el libro de Efesios 4:16, que dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente. Dice, esto me llamó la atención, y préstame atención a este trozo aquí de la Escritura. Dice: según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, el cuerpo de Cristo, en el cual están los dones ministeriales. ¿Cuáles son los dones ministeriales? Léalo ahí en Efesios 4. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Efesios 4:11. Lo vamos a leer hasta el 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, queridos, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. Hay un propósito específico en el cuerpo de Cristo con tu vida. Dios tiene un propósito específico contigo. Tal vez tú no eres un pastor, no eres un profeta, no eres un maestro, no eres un apóstol, querido. No eres un evangelista. Pero eso no significa que Dios no tiene un propósito con tu vida. Piénsalo. ¿Para qué el Padre nos iba a dar su Espíritu Santo? ¿Para qué Jesús nos está enseñando que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar lo que Él había dicho si no hubiera un propósito contigo? Iglesia amada, oigamos la voz del Espíritu en este tiempo. Seamos sensibles al Señor y a su dirección. Por eso, amados, les he estado ministrando. La palabra es lo fundamental, pero tu corazón tiene que estar dispuesto para ser guiado por el Señor. El Espíritu Santo te habla diariamente. El Espíritu de Dios le habla diariamente a tu espíritu recordándote que eres hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, lo veíamos ayer, eres heredero de Dios y eres coheredero con Cristo. Hay un propósito contigo. Tú tienes una tarea que cumplir, sí, tú tienes una tarea que cumplir en el cuerpo de Cristo. No se trata de que seamos oyentes, a ver qué nos van a decir hoy día. Yo voy a una iglesia, querido, sácate la mentalidad católica de tu mente, de que el cura te va a decir algo o que el pastor hoy día te va a decir algo. Dios tiene un propósito específico contigo. Insisto, tal vez no está llamado a este ministerio, al ministerio de quíntuple, a los pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Tal vez tú no estás llamado a eso, tal vez sí lo estás. Pero ¿cómo tú lo podrás saber? Solamente siendo sensible a la guía del Espíritu Santo que te está hablando a diario. Y si no estás llamado en esa área, hay algo que hacer, hay una actividad propia de cada miembro, hay algo que tú y yo tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo. Ayer yo se los hablaba a la iglesia. Como todo el cuerpo tiene miembros y cada miembro en particular tiene una función, así tú y yo debemos entender esto. Hay una actividad propia de cada miembro. Hay una actividad propia que el Señor tiene algo para ti, para mí, para hacer. Queridos, necesitamos entrar en esa sintonía con Dios. En esa sintonía, hoy día ya no se usa tanto, pero antes las radios eran con una manillita que tú sintonizabas y a veces tú empezabas a sintonizar y se escuchaba medio raro, se escuchaba con interferencia hasta que tú ponías el dial en lo correcto y se escuchaba nítida la señal de la radio. Necesitamos afinarnos en este tiempo. Necesitamos mover el dial y posicionarnos y entender que Dios tiene algo contigo. Pero ¿dónde está esa funcionalidad? Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de un lugar que está ordenado. Por eso yo le estaba diciendo, usted necesita tomar un compromiso con el Señor. Por eso yo le estaba invitando, si usted nos sigue en internet y quiere estar y ser partícipe de este ministerio, contáctese con nosotros para enseñarle y adestrarle en otras cosas que no lo hacemos todo por internet, queridos, para poder trabajar. Este es tiempo de alcance, el tiempo de movernos. Por eso necesitamos ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios sí nos está hablando. No te olvides, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Es oír la voz y seguirlo. Él ya te conoce, pero la parte tuya es oír su voz y seguirlo. Amados, queridos, prestemos atención porque Dios nos está hablando. ¿Por qué nos está hablando el Señor? Porque tiene un propósito contigo y quiere que tú tomes tu lugar en el cuerpo y tú y yo cumplamos la actividad propia que tenemos. Así que este es mi consejo. Sintonízate. Mueve el dial hasta que escuches nítidamente al Señor. Eres importante en el reino. Eres importante en el cuerpo. Amén. Te bendigo esta mañana. Te envío un tremendo abrazo. Medite lo que le estoy hablando y seguiremos trabajando esta semana a través de la palabra de Dios, despertando tu espíritu, mi espíritu,
para entrar en el propósito eterno. Te bendigo. Un buen día, iglesia, un buen día.